Bueno, en esta mañana quiero recordar en breve un poco lo que hemos estado tratando en dos ocasiones anteriores y estamos viendo acerca de la oración de Salomón, que es una oración muy profunda, como les decía, muy realista, muy práctica. Una de las cosas importantes que él resalta primero en cuanto a cuando él da el discurso al pueblo, él resalta la fidelidad de Dios, que es una de las bases sobre las cuales él pide para saber que Dios va a responder. Y después en la oración dedicatoria que Salomón hace, él declara delante de todo el pueblo también, de toda nación, que hay un solo Dios y que el Dios al que él sirve es el Dios verdadero. Y en base a esas dos bases, él hace una declaración más adelante en 2 de Crónicas 6:19, en que él dice: mas tú mirarás la oración de tu siervo, mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Hay cuatro palabras importantes que yo destaco en esta oración, que están intrínsecas en la oración. Primero es la fidelidad de Dios, que lo hablamos, pero en la convicción. En la oración de él hay seguridad, en la oración de él también hay confianza y por supuesto todo lo encierra en la fe que él tiene en Dios. O sea, lo que hace Salomón con estas palabras es enseñarnos que la base de la oración justamente es esto: tener confianza, tener seguridad, saber que Dios va a responder en fe. Pero vamos a ir al final de la oración de Salomón. Ya nosotros vimos un poquito lo que sigue, pero al final Salomón termina la oración con diría yo, una manera especial en que él hace una invitación, en que hace una invitación humildemente a Dios, a Jehová Dios. En el capítulo 6, el verso 41 de Segunda de Crónicas, él dice: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Oh Jehová Dios, levántate ahora. Señor, lo que él dice parafraseando, ¿no? Señor, ven y habita en esta casa que hemos hecho para ti. Señor, habita en medio de tu pueblo. Señor, toma el lugar que te corresponde aquí, en medio de tu pueblo, de tu nación, y que tu presencia, Dios, traiga salvación y también todos los santos, todos tus hijos se regocijen en tu bondad. Hermosa el término de la oración de Salomón, la invitación a Dios para que tome lugar. El corazón del hombre, nuestro corazón, debiera ser el lugar donde Dios habita. El corazón nuestro como hijos de Dios es el lugar donde tiene Dios su lugar especial. Es el templo donde el Señor quiere y debe habitar. Ahora, ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, toma el lugar que te corresponde? Muchas veces por las cosas de la vida, ¿no? Dejamos ese lugar, que es el lugar de Dios, lo dejamos para otras cosas que nos apartan del Señor. Las dudas, los temores, las preocupaciones y un montón de otras cosas quitan el lugar que realmente Dios debe tener en nuestra vida, en nuestro corazón. Decirle a Dios: Señor, somos pertenencia tuya. Señor, somos morada tuya. Y es así, somos morada del Padre. Y algo muy importante: cuando Dios está en nuestra vida, su salvación y la bondad de Él son permanentes. A pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las pruebas que podamos estar viviendo, podamos estar pasando la enseñanza de la palabra nos dice que debemos aprender a regocijarnos igualmente en Él, en medio de las dificultades. Y esto no es fácil, y yo sé que no es. No sé qué dificultad o qué problemática está viviendo cada uno de ustedes, pero el Señor nos enseña que debemos aprender a regocijarnos, porque la bondad de Dios está en nuestro corazón, así como la salvación. No es fácil, pero eso es
fe. Eso es fe. Así mostramos realmente a Dios que le amamos y que creemos en Él. El Hijo de Dios debe vivir en fe, por la fe. Dios después responde a Salomón. En el capítulo 7 y el verso 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Hasta el momento en que ora Salomón, podríamos decir, es una especie de monólogo. Pero Salomón sabe que hay alguien que le está escuchando. Pero es un monólogo donde él habla y él presenta todas sus necesidades, todos sus clamores. Pero por último, cuando él termina la oración, él dice, en su corazón anhela, ¿no es cierto? Dice: oh Jehová Dios, en la última parte dice: no rechaces a tu ungido, después que todo lo que él ha clamado, ¿no? Él sabe que Dios le va a responder, pero él también dice: si hay algo en mí que no te complace, Señor, he tratado de hacerlo mejor, pero si hay algo en mí, apelo a tu misericordia. En su corazón, él anhelaba la respuesta a su clamor. Él no sabía de qué manera, cómo iba a venir la respuesta de Dios, no lo sabía, pero sí sabía que iba a llegar en algún momento. Y Dios respondió, porque el oído del Señor estaba atento al clamor de su siervo. Pasaje de la Escritura que mi esposa leyó también el jueves, donde Dios está atento al clamor de los suyos, donde Dios está atento a la necesidad de sus hijos. Cuando Salomón acabó de orar, entonces dice la palabra, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Con esta demostración de poder, de tremendo poder de Dios, Dios estaba mostrando que la oración de Salomón y también el sacrificio del pueblo eran gratos delante de él. Dios estaba grato de sus hijos. Hermoso es cuando nosotros estamos delante de Dios y Dios se agrada de nuestra vida, porque podemos tener la certeza que Dios sí escucha y sí responde a nuestro clamor. Cada vez que nosotros hacemos rogativas, cada vez que nosotros clamamos a Dios, debemos tener esa expectativa en fe que Dios responderá. No sabemos a veces cuándo, cómo lo va a hacer, no lo sabemos, pero tenemos que tener la certeza otra vez, como la tuvo Salomón, la convicción, tenemos que tener la seguridad, la confianza y la fe, y ahora agregar algo más, la paciencia, para saber esperar en Él. Cuando Dios responde, lo hace en su tiempo y lo hace perfecto. La respuesta de Dios siempre va a ser buena para sus hijos. Después de esta manifestación tan potente de Dios, el pueblo, cuenta la historia ahí, si ustedes leen después los versículos siguientes de este capítulo 7, el pueblo adoró, el pueblo cantó, el pueblo danzó, el pueblo se regocijó en Dios. Estuvieron prácticamente 15 días en una fiesta espiritual maravillosa. Luego de ese tiempo dice la palabra que Salomón despidió a la gente, al pueblo, a sus hogares, y ellos se fueron, dice, gozosos en su corazón. Lean ustedes ese párrafo. Se fueron gozosos en su corazón por todo lo que Dios había hecho por ellos. Dios les había dado paz en su corazón al estar en su presencia. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios trae paz al corazón. Y eso es una certeza, es una convicción. Pero aún todavía el Señor tenía que hablar algunas cosas a Salomón, pero ya en forma más íntima. Y en el verso 12 del capítulo 7, dice la palabra que Jehová apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa
de sacrificio. Dios buscó la intimidad con Salomón para decirle algunas cosas que tenía que ver también, primero con él, que estaba grato con él, pero también que tenía que ver con lo que debía hacer el pueblo para que él respondiera. Yo, Salomón, he oído tu oración y está muy bien, y yo acepto este lugar para habitar. Lo elijo por casa. Miren qué tremendo, qué importante. Cuando el corazón del hombre está bien delante de Dios, Dios dice que elige por casa, por morada, ese lugar. Cuando tu corazón, cuando mi corazón está bien, Dios lo elige para estar ahí, permanecer en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo elijo por casa. Pero, hay un pero, si yo cierro los ojos, dice más adelante, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, lo que ha de venir, porque va a venir, hay que cumplir ciertas demandas. Comenzamos esta serie de 3 mensajes con esto. ¿Es necesario las demandas? ¿Son necesarias las exigencias? Dios le dice a Salomón, lo único que voy a pedir al pueblo son 3 cosas importantes. Si ellos quieren que yo responda en medio de esas dificultades. Lo primero es, y lo dice aquí en el verso 14, si se humillare mi pueblo, humillación. La humillación tiene que ver con un acto de sometimiento, con un acto de sujeción, un acto de decir no al yo, no al orgullo. Es un acto de dependencia. ¿Saben ustedes que el kipá que usan los judíos, que es ese gorrito negro chiquito, eso significa que ellos están sometidos bajo la autoridad de Dios? Eso significa el kipá. La autoridad de Dios está sobre ellos. Ellos se sujetan. Y eso es lo que le pide Dios al pueblo. Humillarse, sujetarse bajo su autoridad para que Él responda. En segundo lugar, después de la humillación, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Orar y buscar el rostro de Dios. Esto nos habla a nosotros de una acción de dedicar tiempo para hablar con Dios, para estar con Dios, para buscar en Dios. Si nosotros no dedicamos tiempo, si nosotros no buscamos de Dios, ¿cómo podemos esperar o saber cuándo Dios va a responder? Y en tercer lugar, convertirse de sus malos caminos. Esto nos habla de abandonar las malas conductas. Para Dios fue muy triste, era muy triste cuando el pueblo se apartaba por causa de la idolatría y lo dejaba en un lado. Se apartaren de sus malos caminos, de sus malas conductas. Lo que Dios pide es dar vuelta o darse vuelta a las cosas que no agradan al Padre. Después de cumplir estos tres requisitos importantes, dice la palabra, y esto es interesante, esta palabrita, entonces, recién en ese momento, después de cumplidas las demandas, entonces yo oiré desde los cielos. Dios está atento al clamor de sus hijos cuando hay un corazón dispuesto, abierto. Dios está atento. Entonces oiré desde los cielos. Salomón repitió 9 veces o más, y tú oirás desde los cielos. Entonces, después de estar humillado, entonces después de estar delante de Dios, cambiando mi forma de caminar, buscándole en oración, entonces dice la palabra, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, Dios va a restaurar. El único que hace una restauración 100% en la vida del ser humano es Dios. El perdón de pecados solamente es a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré, por consecuencia, su tierra. Nosotros hemos estado orando por este tiempo, por lo que está sucediendo en la humanidad, para que Dios sane la tierra. Pero hay una tierra que es mucho más importante, el corazón del hombre.
Cuando Dios viene a la tierra es para sanar el corazón del hombre, para trabajar dentro, para que Dios se agrade de la vida de este ser creado. Y sanaré su tierra. Yo pregunto una vez más, ¿son imposibles de realizar las demandas de Dios? ¿Las exigencias que Él coloca? Yo creo que no. Si nosotros somos capaces de cumplir con alguna demanda para tener algo material, que es algo que no perdura, que es algo que se acaba, cuánto más necesario es que nosotros respondamos como Dios espera a las demandas que Él tiene por las cosas que son eternas. Beneficios eternos. ¿Cuánto ponemos de nuestro esfuerzo para hacer esto? ¿Cuánto pongo yo de mi parte para cumplir con Dios sus demandas? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y somos justos porque hemos recibido a Jesús a través de Él. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, porque está atento a nuestro clamor. No tenemos que hacer nada más, humillarnos, invocar su nombre, orar a Él, buscarle, darnos tiempo para hacerlo. Y el Señor va a sanar nuestra tierra, nuestro corazón, y va a responder a nuestros clamores. Les voy a invitar a orar. Un momento, por favor. Dios mío, te pedimos en forma especial en esta mañana que nos ayudes a cumplir, Señor, con aquellas demandas que tú has dejado para nuestro bien. Padre, enséñanos, Señor, a vivir en humildad delante de ti. Enséñanos a buscar, Señor, de ti cada día, a darnos el tiempo. A veces es difícil, lo sabemos, tú lo sabes, Señor. Nos cuesta dar tiempo para buscar de ti, pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Dios mío, gracias, porque tu oído y tus ojos están mirando y están atentos al clamor de tus hijos. Padre, te adoramos en esta mañana y te damos gracias porque tú ya has respondido a algunas de nuestras peticiones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Nietzsche.